Bueno, buenas tardes con todos. Como ya comentó el doctor Mesa, soy el doctor Soto, soy cirujano de tórax cardiovascular y trabajo en la subunidad de cardiología y cirugía cardiovascular. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la persistencia del conducto arterioso. Entonces, algunos tópicos para tratar esta tarde son la definición, la fisiopatología, que es bastante interesante del ductus, la historia natural de la enfermedad, ¿no? Los factores de riesgo, diagnósticos, complicaciones y el tratamiento, ¿no? Haciendo un poco de énfasis en el quirúrgico. Pero vamos a tocar un poquito de todos como generalidad. Como definición, pues tenemos que el conducto arterioso, como tal en la vida, en la circulación fetal, es un vaso sanguíneo que existe, conecta la aorta con la arteria pulmonar. Esto debe pasar de forma natural para que se pueda dar la fisiología fetal y poder mantener la circulación en este periodo de la vida, ¿no? Pero luego del nacimiento, esta estructura debe pasar por un proceso de cierre, ¿no? Y pasar de ser una estructura permeable por la que lleve sangre a ser solamente una estructura rudimentaria que se torne en un ligamento, básicamente, solo una unión que ya no permite el paso de sangre. Pero al no darse este proceso, decimos que el ductus permanece permeable y se torna en un conducto arterioso permeable, ¿no? Así como lo muestra la imagen, vemos que el vaso que conecta la aorta con la arteria pulmonar, en este caso es el ductus, no es de gran calibre normalmente, pero sí puede en algunas patologías ser muy significativo y generar mucha alteración hemodinámica y patología en nuestros pacientes en edad temprana, ¿no? Sobre todo recién nacidos. Entonces, como origen embriológico, vemos que el ductus nace o se origina a nivel del sexto arco braquial izquierdo, así como hay varios arcos braquiales que van a involucionar en el tiempo. Esta es una estructura que persiste, como ya mencionamos, hasta el nacimiento, ¿no? Entonces, acá tenemos un poquito cómo es el flujo sanguíneo a través del corazón con y sin el ductus, ¿no? Entonces, vemos que normalmente el ventrículo derecho o la circulación en un paciente normal, ¿no? Debe partir de eh, la circulación del corazón derecho, llamado derecho, es decir, la que llega de venas cavas, atrio derecho, ventrículo derecho, pasa a las arterias pulmonares directamente hacia los pulmones, ¿no? Y luego de los pulmones debe volver hacia las cavidades izquierdas del corazón izquierdo, hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, y dirigirse directamente hacia la circulación sistémica, ¿no? Llamamos sistémica lo que no es la circulación pulmonar, el resto del cuerpo, ¿no? Pero en el caso de la persistencia del ductus, vemos que hay un porcentaje, una proporción de la sangre que es eyectada por la válvula aórtica, que pasa por la aorta ascendente y el arco aórtico, que va a encontrar esta salida, va a encontrar este ductus permeable y va a llevar sangre a la circulación pulmonar, que en este caso debería recibir sangre no oxigenada o desoxigenada, pero en este caso está recibiendo también sangre oxigenada. Y más que el problema sea la oxigenación, es el tema de las presiones, porque la aorta, como sabemos, maneja una presión alta a comparación del flujo que debe recibir los pulmones de la arteria pulmonar, que es una presión, entre comillas, baja. Entonces, esto va a generarnos ciertas repercusiones importantes. Entonces, nuevamente tenemos ciertos puntos, ¿no? Un punto importante siempre va a ser la resistencia vascular pulmonar. De forma eh, normal, ¿no? La circulación fetal tenemos los vasos pulmonares, las arterias pulmonares, que en este caso no van a recibir mucha circulación, mucho flujo sanguíneo. Se dice que solo un 10% va a llegar hacia esta circulación porque los pulmones están en una posición de hipoflujo, de hipouso. Entonces, decimos que la resistencia vascular pulmonar es alta porque la resistencia no permite la llegada de la circulación, ¿no? Esto también estimulado por la baja tensión de O2, ¿no? Que veremos a continuación, es un factor importante en la fisiología y en los movimientos que va a tener el ductus, ¿no? Esto condiciona pues que tengamos un shunt de derecha a izquierda a través del conducto arterioso, ¿no? En este caso vamos a tener que las cavidades derechas van a recibir la sangre en la vida fetal y van a inyectarla a través de este ductus o este conducto arterioso hacia la circulación sistémica, es decir, aorta, ¿no? En una alta proporción. Si no estuviese presente este ductus, no sería posible esto y no sería posible la viabilidad del feto. Pero cuando llega el momento del nacimiento, hay un cambio importante que es la ventilación, ¿no? Al momento que el recién nacido da sus primeras respiraciones, pues va a haber un cambio hemodinámico y vascular muy importante a nivel de la circulación pulmonar. Entonces, lo que era una resistencia vascular alta va a tornarse baja. Se va
los pulmones se van a ventilar, se van a llenar de aire que no tenía anteriormente. Eso va a hacer que la tensión de oxígeno en los pulmones, que era baja, ahora se torna alta. Y eso es un estímulo importante que eh, va a generar, va a conllevar el cierre de este shunt, de este ductus, ¿no? Que es lo que mencionamos shunt como una comunicación entre dos circulaciones, ¿no? Un poco para graficar, ¿no? Si nos centramos un poquito en las letras amarillas que dicen CA, que es el conducto arterioso, vemos pues que hay una mezcla sanguínea, ¿no? En la circulación fetal, pero ya en el recién nacido ya no debe existir esto, ¿no? Entonces mencionamos que el ductus está permeable, entonces estamos de cierta forma perpetuando o manteniendo la circulación del periodo fetal, que ya no es apropiado para nuestro recién nacido, ¿no? Entonces, vemos un poco la histología del ductus. A grandes rasgos, pues vemos que en la imagen del lado derecho hay unas capas, la capa endotelial más cercana al lumen, que está definido por la letra C, y la capa media o muscular, que está definido por la letra M. Entonces, a comparación de la aorta y el tronco pulmonar que vemos en la figura A, donde las paredes del vaso son muy delgadas, a comparación, vemos que el ductus tiene una pared muy gruesa, muy muscular. Entonces, esta pared gruesa es la que va a recibir los estímulos que van a eh, condicionar la oclusión, el cierre, la constricción de este ductus, que es el fenómeno que debe darse de forma normal. Tenemos como estímulo ya mencionada la tensión de oxígeno, la presión de O2 en sangre, pero también algunos insumos importantes del torrente sanguíneo que van a ser el óxido nítrico, la endotelina I, la bradicinina y prostaglandina E, ¿no? Esta última lo vamos a tener como análogos en el alprostadil, que va a ser un insumo que usamos cuando queremos mantener en otro tipo de patologías tales más complejas abierto el ductus como una forma de mantener el shunt y mantener viable a nuestro paciente en otros escenarios, ¿no? Pero la prostaglandina E, por ello es importante considerarla como un estimulante de la patencia del ductus. Todos estos elementos, al aumentar o bajar, condicionan eh, la constricción del ductus. En este caso, la prostaglandina E nos mantiene un ductus permeable, entonces debe bajar o debe desaparecer prácticamente en el torrente sanguíneo para que se produzca el cierre del ductus efectivo, ¿no? Entonces ya mencionamos, estimulado por el nacimiento, debe cerrarse en las primeras horas de vida, pero vemos una situación interesante en los prematuros y en los pacientes de bajo peso, que suelen ambos escenarios estar asociados, que se puede tener una demora en este cierre, que se puede esperar un poco de forma fisiológica. Ya vamos a ver en qué tanto es la palabra esperar para una persistencia de conducto arterioso, pero sí va a demorar un poco más que en un recién nacido a término o de peso adecuado para su edad, ¿no? Entonces, ya hablando de la persistencia del conducto arterioso, es una patología que vamos a encontrar en diversos escenarios y que se puede también eh, confundir como un diagnóstico diferencial de otros procesos, ¿no? Entonces vamos a tener que los escenarios que encontramos relacionados al ductus van a ser la prematuridad, el bajo peso. Ya vimos que el estímulo del oxígeno es importante, entonces un paciente que tenga un estado hipoxémico también va a tener riesgo de mantener un ductus permeable, ¿no? La sobrehidratación, como aumento de volumen vascular, también puede mantener un ductus permeable en un proceso que tratamos que sea de cierre, pero si tenemos una sobrehidratación aumenta nuestro volumen intravascular, incluyendo el ductus, y eso también entorpece el cierre que se puede dar. Tenemos algunas patologías que pueden también simular digamos, la clínica de un ductus, que pueden ser sepsis. La rubiola también está asociada, está presente también en otras síndromes como son las trisomías 13, 18, 21, el síndrome de George, entre otras, ¿no? También es importante considerar que viene asociado a otras cardiopatías congénitas. Podemos tener diversos problemas como tetralogía de Fallot, canal AB, tenemos transposición de grandes vasos, tenemos drenajes venosos anómalos que pueden estar asociados en el mismo paciente a un ductus. Entonces ya nos cambia el escenario y también lo que esperamos del paciente y cuál es la conducta que vamos a tener, tanto médica como quirúrgica, ¿no? La altitud también va a ser un elemento que va a ser diferencial en los pacientes con ductus, ¿no?
así como el consumo materno de sustancias que puede predisponer, ¿no?, la presencia de una persistencia de conducto arterioso. Entonces vemos que el pretérmino y los pacientes de bajo peso van a ser la población que va a estar más susceptible de presentar y en quienes debemos tener más cuidado de identificar o tratar un ducto de forma prematura. Entonces acá hay un proceso, un poco del proceso fisiopatológico por el que va a pasar un paciente cuando hay presencia de una persistencia de conductos, ¿no? Para el lado izquierdo vamos a ver primero que este ductus va a condicionar que un porcentaje, como ya mencioné, de la sangre que es eyectada por la aorta vaya a la circulación pulmonar. Eso significa que ese porcentaje que se le está dando a la circulación pulmonar lo está perdiendo la circulación sistémica. Es decir, por eso se menciona que hay un flujo disminuido de la sangre sistémica, de la circulación sistémica, que condiciona también una baja de presión y eso significa hipoperfusión sistémica, y sobre todo en ciertas ubicaciones importantes que pueden ser los riñones, el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central, que en este caso pueden sufrir la carencia de adecuada presión, eh, desencadenando en falla renal, en enterocolitis necrotizante, perforaciones intestinales o hemorragias intraventriculares, ¿no?, que son procesos también muy asociados o muy vinculados a la prematuridad y a los pacientes con bajo peso que hay que tener en cuenta. Eso por el lado de la circulación sistémica. Por el lado de circulación pulmonar también va a haber problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hay un aumento, un mayor flujo sanguíneo pulmonar. Eso, por un lado, va a aumentar la presión capilar y eso va a desencadenarnos en dos fenómenos. Uno es el daño endotelial y la inflamación pulmonar, que también va a desencadenar en otros problemas, como el traspaso o el leak de proteínas plasmáticas al espacio alveolar, que va a entorpecer la acción del surfactante, que nos puede desencadenar, sumado a otros, a una displasia broncopulmonar, ¿no? Por otro tipo de mecanismos, por otra rama de la vertiente, vamos a tener que el aumento del flujo pulmonar nos va a llevar a una sobrecarga de circulación en el lado izquierdo, en el corazón izquierdo, que eso, que eso supone un aumento en la presión venosa pulmonar, que genera edema pulmonar, falla de la mecánica ventilatoria. Por eso es que nuestros pacientes, muchos tienen que llegar incluso a ventilación mecánica, y que esto va a entrar en un círculo vicioso con mayor necesidad de aporte de ventilación mecánico, ya sea en tema de oxigenación y en ventilación con mayores presiones, con mayor oxígeno complementario, que esto también va a generar noxa pulmonar, ya sea no solo por barotrauma o volutrauma, sino también a nivel capilar, también y alveolar hay disminución de la formación de estos, que también va a desencadenar en el mismo resultado, que es la displasia broncopulmonar. Entonces vamos a tener que nuestro paciente va a tener problemas tanto orgánicos, principalmente riñón, sistema gastrointestinal, sistema nervioso central, así como problemas pulmonares, displasia broncopulmonar, y esto también nos suma o nos agrega el factor de riesgo de las infecciones pulmonares, neumonías en este caso. Es un paciente que va a estar en ventilación mecánica, que va a estar con un hipodesarrollo pulmonar, entonces bajo peso, prematuro, entonces todo eso nos lleva a que sea muy susceptible de infecciones y complicaciones. Entonces, cuando hablamos de diagnósticos, en general, cualquier patología debe pasar por la clínica, la sospecha y los exámenes complementarios. En este caso nos vamos a apoyar como exámenes de la radiografía, la ecocardiografía, la tomografía, en ciertas excepciones, pero también, ¿no? Entonces, hablando un poco de la clínica, vamos a tener dos escenarios grandes, que son un PSA llamado arbitrariamente pequeño, ¿no?, que puede cursar de forma asintomática, así esté presente, ¿no? Entonces, probablemente no lo vayamos a sospechar o no lo vayamos a descartar en un screening, ¿no?, si es que no lo consideramos relevante, ¿no? Pero en un PCA grande sí vamos a encontrar una clínica más florida, ¿no?, que pasa por el mal estado general, el distrés respiratorio, como ya mencionamos, la afectación pulmonar es clave, el soplo lo sistólico, ¿no?, que vemos como en la imagen, a diferencia de otras patologías que normalmente condicionan un soplo en cierto momento importante o fase del ciclo cardíaco. En el PCA nos genera un soplo que es más persistente, llamado holo, por ser
presente en todo el evento del latido cardíaco, ¿no? En todas sus etapas, ¿no? Algunos se menciona clásicamente como de Gibson o en maquinaria, ¿no? Pero es el último que vemos mencionado en la tabla, ¿no? Pero que está presente en todo el ciclo, ¿no? Eso nos lleva también a la hipotensión, como ya vimos, hay un hipoflujo sistémico, frialdad distal, irritabilidad, mala tolerancia oral. Es un paciente que va a estar con una clínica que puede simular otros problemas, ¿no? Incluido un proceso infeccioso asociado a la misma prematuridad, ¿no? Alteraciones de la temperatura, falta de abrigo, ¿no? Entonces hay que descartar esas situaciones también, ¿no? La clínica como tal, se menciona que, dado que el diagnóstico debe ser muy temprano para poder tratar efectivamente el ductus, nos menciona que en etapas muy, muy tempranas, hablamos de los primeros días de vida, tiene baja especificidad y sensibilidad, como ya vimos, no es una clínica muy característica, salvo tal vez el soplo, que puede ser un poco más indicativo, pero la clínica como tal, pues, no es característica o es única del ductus, ¿no? Entonces es importante en este caso, más que lo que podamos encontrar físicamente o al examen clínico, ubicarnos en el tipo de paciente que tenemos, ¿no? Si es un paciente ya que ha tenido problemas al nacimiento, prematuridad, bajo peso, complicaciones al nacimiento, o los antecedentes del embarazo que ya mencionamos, hay que sospechar y hacer un screening temprano de la presencia de un PCA, ¿no? La radiografía, si bien nos va a dar algunos indicios, como son el hiperflujo pulmonar y la presencia de una ampolla pulmonar aumentada e incluso cardiomegalia, pues eh, requiere un poco más de exhaustividad en el diagnóstico, ¿no? Es por eso que la sospecha, tanto clínica como ya mencionamos, de la parte de qué tipo de paciente estamos tratando, más una radiografía, que es un examen de uso básico y cotidiano, nos va a llevar a solicitar una ecocardiografía, ¿no? La ecocardiografía en este caso debe ser nuestro gol estándar, lo es aquí y en todo el mundo en realidad, ¿no? Por ello debe ser un examen que mencionan muchos, que debe ser muy accesible, ¿no? Tanto en tema de equipos, contar con un ecógrafo que tenga la capacidad para hacer un diagnóstico o un mapeo de un ductus en un paciente que puede ser de muy bajo peso, hablamos de 1 kilo, 2 kilos de peso, debe poder detectarlo, el dispositivo y la máquina. También necesitamos un operador que pueda generar o llevar este examen a buen término, ¿no? Es decir, que sepa, que esté capacitado en realizar este tipo de mapeo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ideal sería también que la ecocardiografía también nos diga, como es el último punto de la lista, qué otras cardiopatías estamos asociados. Pero hablando de ductus, por lo menos que nos puedan definir algunos parámetros importantes, ¿no? Como son los tamaños, hablamos de diámetros, tanto del extremo o boca, aórtica y pulmonar, ¿no? Para poder saber a qué tamaño de ductus nos estamos enfrentando. Como ya mencionamos, un ductus pequeño va a ser asintomático o oligosintomático, pero un ductus grande puede tener una clínica muy florida y también asociar muchas complicaciones, ¿no? ¿Cómo es el trayecto? Ya veremos que hay una clasificación de acuerdo a la morfología que va a tener el ductus. Entonces hay que definir eso por ecocardio. Entonces eso es lo que nos deben decir de cara al ductus mismo. La dilatación o la complicación que pueda haber ya generado el ductus en tamaño, dimensiones de las cavidades izquierdas, hablamos de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo principalmente. El tamaño del arco aórtico es otro punto porque muchas veces vemos que el ductus puede estar asociado a otra anomalía del arco aórtico como es la hipoplasia de arco aórtico, ¿no? O las coartaciones de aorta, que ya no suponen técnicamente algún grado de dificultad que hay que planear para poder abordar adecuadamente. La función ventricular, si vemos que ya la función ventricular está muy afectada, está muy disminuida, vemos que hay una alteración importante de la función cardíaca que también nos va a repercutir grandemente en nuestro paciente, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de cómo se evidencia o cómo se mapea un ductus a través de ecocardiograma, ¿no? Entonces, en la imagen con la letra D vemos que hay el tronco pulmonar, el arco aórtico y el PDA es nuestro ductus que va a comunicar ambos, ¿no? Esto obviamente es una foto, pero digamos, la mejor imagen debe ser una imagen en movimiento, debe ser un video donde se pueda mapear, ya sea con color y sin el modo color para poder ubicarnos espacialmente en el ductus y poder, eh, digamos, determinar sus dimensiones.
La tomografía, si bien no se usa de forma rutinaria para diagnosticar un ductus, sí nos ayuda bastante para dimensionarlo cuando hay asociación a otras cardiopatías congénitas que sí van a ser necesarias tomar una tomografía, una angiotomografía cardíaca para poder categorizarlas, caracterizarlas y plantear un tratamiento, alguna intervención, ¿no? Entonces aquí sí podemos en este caso apreciar en las letras CAP de la imagen A el ductus, ¿no? Y en una reconstrucción en 3D de la imagen B también el ductus, ¿no? Así es como se ve, así es como debemos buscar el corte adecuado para observarlo. Entonces, hablando de los tipos, vemos que existe la clasificación clásica de Kirichenko del año 89, donde nos muestra que hay 5 tipos de ductus. En este caso los ha clasificado de la A a la E, pues, considerando los tipos cónico, que tiene una boca aórtica definida y una constricción o estenosis en el borde pulmonar. El tipo ventana, hablando de una ventana aórtica pulmonar, porque es un trayecto muy corto, ¿no? Que semeja a una ventana. El tipo C o tubular, ¿no? El tipo D es un complejo que se caracteriza por presentar múltiples constricciones y el tipo E, que es un elongado, que suele ser tortuoso e irregular, ¿no? Muchas sorpresas en esto cuando solicitamos alguna imagen para poder caracterizarlo. El tratamiento médico, vamos a hablar de cierre farmacológico, que debe ser ciertamente el manejo inicial cuando estamos de cara a solo un PCA sin otra cardiopatía congénita asociada, ¿no? Si tuviéramos un paciente recién nacido, como en el estudio del 2017, que estoy presentando alguna estadística, ¿no? En el que se encontraron 150 recién nacidos, de los cuales 60 tuvieron PCA, 39 fue un PCA menor de 1,9 milímetros, que en este caso no recibió el tratamiento de cierre, sino que se dio observación, ¿no? Seguimiento, por considerarlo pequeño y de no repercusión. Pero tenemos que 21 casos tuvieron un PCA mayor de 2 milímetros, que fue considerado significativo, y que recibieron tratamiento. Entonces, el tratamiento inicial fue con uno de los 3 fármacos que voy a presentar a continuación, en este caso el paracetamol endovenoso, ¿no? 17 casos recibieron paracetamol con éxito, pero 4 de estos casos lo recibieron sin mayor éxito, ¿no? De estos 4 se consideró por la clínica no realizar otra intervención y fueron 3 de ellos a un cierre espontáneo y uno finalmente a un cierre quirúrgico. Entonces vemos que el paracetamol como tal de 21 casos nos ha resuelto 17 en este estudio mexicano. Entonces, sí considera una primera línea de ataque contra el ductus y propicia su cierre de forma importante. Pero no solo el paracetamol, tenemos 3 fármacos estudiados bastante a nivel mundial y que se pueden emplear, siendo el más usado en nuestro contexto el paracetamol endovenoso, pero también tenemos la presentación como ibuprofeno y la indometacina, que en el Perú es de difícil adquisición, ¿no? Pero siempre se puede optar por el tratamiento farmacológico de forma inicial, que en algunos casos el momento de inicio del mismo puede resultar a veces controversial por ciertos efectos adversos, indicaciones que puedan o no tener, sobre todo por la función hepática que puede ser alterada por el paracetamol, pero sí es una buena opción terapéutica, ¿no? Considerar que tiene su mayor efectividad en la primera semana de vida, luego la efectividad va a bajar, pasando ya a la segunda semana de vida, ya es menos probable que nuestro paracetamol logre cerrar un ductus. También considerar que la efectividad es inversamente proporcional al diámetro del PCA. Es decir, si tenemos un PCA muy pequeño o cercano a lo que llamamos pequeño, va a tener mejor efecto, mejor éxito el uso de la terapia farmacológica. Pero si es un PCA muy grande, que va a tener un trayecto largo o que maneja presiones más altas por su mismo diámetro, va a ser más difícil que la terapia farmacológica logre su resolución. ¿Sí? Acá tenemos algunas presentaciones del paracetamol, ibuprofeno, la indometacina y la administración endovenosa en nuestros pacientes de bajo peso o prematuros. En este caso son ejemplos, ¿no? Entonces, la otra opción, ya tenemos que hablar del tratamiento quirúrgico, ¿no? Primero, en algunas indicaciones, vemos cuando hay síntomas, nuestro paciente puede presentar cansancio al alimentarse o al llorar, dificultad para respirar, no haya un aumento de peso correcto. Entonces, vemos que es un ductus sintomático. Ahí tenemos alguna indicación de tratamiento, ¿no?
Y sobre todo va a ser, como ya mencionamos, la falta de respuesta a la medicación, ¿no? Hay que pasar primero por la medicación, en la mayoría de los casos va a ser así, antes de optar por una intervención para el cierre del ductus. Riesgo de complicaciones, prevenir problemas a largo plazo, sobre todo que pueden devenir en la hipertensión pulmonar en la endocarditis. Un ductus permeable nos puede, además de lo que todo ya mencionado, llevar a estas complicaciones propias del ductus y de su fenómeno, su alteración hemodinámica. Entonces, hablando del timing o momentos y métodos de cierre en lactantes, tenemos que lo ideal sería realizarlo antes de 1 o 2 meses si es que hay una afectación cardíaca, si hay insuficiencia cardíaca o alguna alteración importante como las que ya hemos mencionado. Pero si un niño es asintomático y presenta o se encuentra, se diagnostica un ductus, eh, puede esperarse, puede posponerse de luego de terminar una terapia médica y esperar un cierre espontáneo incluso hasta los 12 meses de vida, ¿no? Eso es lo que indica la literatura. Ya hablando de los mecanismos o los métodos para un cierre, tenemos los procedimientos de cateterismo o procedimientos hemodinámicos o endovasculares, sinónimos en este caso, que va a ser en este caso el método de elección para niños mayores de 6 kilos, y ya veremos qué pasa con los menores de 6 kilos, y requiere pues ciertamente un equipo técnico mínimo para poder realizar estos tipos de procedimientos, pero que sí, obviamente tiene su cabida, ¿no? Y luego tenemos lo clásico que es el cierre quirúrgico, cirugía abierta, y que lo consideramos si el cierre percutáneo no es posible o aconsejable de acuerdo al caso individual de cada paciente, ¿no? Entonces ya veremos un poco más adelante. El tratamiento endovascular primero, pues ciertamente son procedimientos pues, que están actualmente muy difundidos a nivel mundial, es una terapéutica pues, que está en mucho crecimiento, en auge diría, incluso no solo para PCA, sino para muchos patologías o situaciones clínicas en cardiología pediátrica que vas a beneficiarse, ¿no? En este caso particular para el ductus, tenemos que la terapéutica va a ser o va a pasar por la colocación de dispositivos de cierre o dispositivos oclusores, llamados en este caso coils o propiamente oclusores, ¿no? Que son algunos dispositivos que vamos a colocar en el trayecto del ductus para que propicien su cierre y que ya no fluya sangre a través de estos, ¿no? Primero tenemos a los coils, que son unas estructuras metálicas que ya están preformadas de una forma de resorte o helicoidal, que además pueden estar asociadas a unas estructuras a manera de pelos, ¿no? O de cabellos, que van a propiciar también trombosis de esta estructura para efectivizar su cierre. Entonces, en este caso, los coils, la ventaja que pueden presentar es que muchas veces necesitan solamente el acceso endovascular periférico arterial único en este caso, ¿no? Entonces podemos realizar un procedimiento a través de una arteria periférica y poder colocar de esta forma el coils, ¿no? Y generar un efectivo con un buen índice de éxito el cierre del PCA. Este es un ejemplo. Este es un dispositivo llamado NIT Occlut que tiene una forma preformada como un torbellino, que lo que se va a hacer es ubicarse en el ductus y va a propiciar su cierre, como vemos en las figuras mostradas. Otro dispositivo con un mecanismo de acción diferente son los oclusores. A la cabeza, digamos, el más conocido es el llamado Amplatzer, ¿no? Es, digamos, el nombre comercial de este dispositivo de la casa Abbott. Que tenemos algunas presentaciones diferentes, como el Amplatzer clásico, el tipo 2, y actualmente tenemos también el Piccolo, que se puede usar para pacientes de menor tamaño, menor peso, que era una limitante para los primeros dos, como veremos a continuación. Entonces, en el gráfico vemos cómo el dispositivo se ubica en el ductus, tomando como referencia los bordes aórticos y bordes pulmonares para colocar ese enmayado a manera de sombrero que va a fijar el dispositivo, ¿no? Entonces acá tenemos el ejemplo del Piccolo. Como vemos, es un dispositivo de tamaño mínimo que justo su ventaja o su diferencia es que nos puede ayudar en pacientes de bajo peso. Se menciona que la indicación, digamos, de la casa comercial es desde los 700 gramos, que nos permite abordar también por un vaso periférico de menor calibre.
para poder desplegar el dispositivo, ¿no? Así como vemos en la imagen, también puede cerrar un PCA. Y luego tenemos el tratamiento quirúrgico, que en este caso tenemos algún par de técnicas y abordajes, ¿no? En este caso vamos a hablar de lo más clásico, que es la ligadura, el clipaje, con o sin sección de esta estructura anatómica. Entonces, nuestro paciente debe ser tributario de cirugía. Aquí sí hay que evaluar muchísimo también, así como también en la parte endovascular, solo que a veces somos un poco más minuciosos en las indicaciones, los momentos quirúrgicos, que nuestro paciente pueda salir con éxito de quirófano, porque ya sea la intervención que sea, nuestro paciente en cirugía cardíaca pediátrica siempre va a ser susceptible de complicaciones, ¿no? Siempre mencionamos pues que cirugía tiene complicaciones, más cirugía cardíaca y más cirugía pediátrica. Entonces, manejamos riesgos altos en sala de operación, ¿no? Por eso nuestro procedimiento debe ser bien planeado, bien indicado y también en el momento adecuado el momento adecuado del paciente, ¿no? Entonces, nuestro abordaje clásico para este tipo de problemas va a ser la toracotomía izquierda, considerando pues que en este caso el ductus se va a ubicar por una aorta que desciende por el lado izquierdo, por el hemitórax izquierdo. Si en caso en otro paciente hubiera una alteración anatómica que haga descender la aorta y el ductus por el lado derecho, pues se aborda el lado derecho, ¿no? Y eso nos lo va a decir nuestras imágenes, principalmente el ecocardio, ¿no? Pero el abordaje izquierdo es lo clásico, ¿no? Entonces hacemos una toracotomía, ¿no? Hasta poder llegar a la cavidad pleural a través clásicamente del cuarto espacio intercostal. Tratamos de preservar la mayor cantidad de músculos posible y que sea un procedimiento lo menos cruento, ¿no? Pero seguro a la vez con una exposición adecuada para poder trabajar con comodidad y sin que significa también seguridad para nuestro paciente. Entonces hablamos primero de la ligadura del PCA. Así como vemos en el gráfico, el PCA es una estructura que va a estar comprendida entre la aorta y el tronco pulmonar, ¿no? Hay algunas variantes que también lo llevan hacia la rama pulmonar izquierda, pero más o menos en esa ubicación lo vamos a encontrar. Entonces tenemos que llegar a esta ubicación anatómica, ¿no? Como mencionamos, primero tenemos la toracotomía izquierda. Una vez realizada y aperturada la cavidad pleural, vamos a hacer la retracción pulmonar anterior, que nos va a permitir exponer la cara posteromedial del hemitórax izquierdo y vamos a proceder a incidir sobre el ductus. Para ello tenemos que aperturar la pleura mediastínica sobre, digamos, la impresión que hace la aorta en la pleura mediastínica, que va a ser claramente identificada, y luego la disección adecuada del PCA, con mucho cuidado porque siempre tenemos el riesgo de que el ductus a la manipulación pueda sufrir lesión o ruptura, ¿no? En cuyo caso sería una catástrofe, pero que tenemos ciertas medidas de seguridad para poder sobrellevar esto y llevarlo a buen puerto. Entonces, una vez disecado, controlado el ductus en toda su extensión, lo que vamos a hacer es pasar un hilo, básicamente, por debajo, por detrás de este ductus, para poder amarrarlo, anudarlo o, como decimos, ligar, ¿no? En este caso podemos optar por una ligadura simple, una ligadura doble, con diferentes materiales también. Usamos la seda negra, usamos el polipropileno, a la cabeza, nylon también se puede usar. Entonces son elementos que nos ayudan para la ligadura de nuestro PCA. Y una vez controlado eso, pues nos toca cerrar, ¿no? Previa colocación de un drenaje torácico, siempre con tema de seguridad y como base de la cirugía torácica, el drenaje torácico que nos va a evidenciar primero salida de cualquier líquido a la cabeza, sangre que podamos encontrar y también evacuar totalmente de cualquier presencia de aire en nuestra cavidad torácica cerrada, ¿no? Entonces siempre vamos a colocar nuestro drenaje torácico como medida de seguridad. Estos niños, sobre todo, que como ya mencionamos, los pacientes considerar que estamos ingresando a sala de operaciones con un prematuro, un paciente con bajo peso o que está en un ventilador mucho tiempo, ¿no? Entonces, seguridad ante todo. Luego nuestra cierre. Entonces, pasando un poquito a otra opción de manejo quirúrgico, tenemos el clipaje o colocación de clip. Así como vemos en la figura, ya los materiales para clip ya vienen de fábrica y con unas pinzas especiales para su colocación. Muchas veces este procedimiento resulta ser mucho más simple en materia de tiempo que la ligadura, porque la ligadura supone tener que disecar toda la cara lateral, tanto superior como inferior, y pasar por la cara posterior una pinza para poder pasar nuestro hilo, ¿no? En cambio, el clipaje no supone esto, sino la colocación desde la cara anterior
mordiendo o involucrando las caras laterales del ductus para su cierre sin conllevar una disección prolija pues, de la cara posterior, lo cual siempre es menos riesgoso para nuestro paciente, ¿no? La colocación del clip puede realizarse en un clip simple, un clip doble, para poder cerrar el ductus y con la misma efectividad estadística de que lo que tendría una ligadura, ¿no? También se pueden hacer procedimientos mixtos, como en la figura que estamos mostrando, que presenta un clip más una ligadura, ¿no? Que se puede también realizar de esta forma. Nuestro objetivo finalmente es el cierre del ductus. Y un procedimiento secundario que algunas veces también hemos realizado cuando consideramos que puede haber algún riesgo o complicación durante el procedimiento y queremos darle más seguridad a nuestro paciente, pues hacemos una sección completa, transversal del ductus y una rafía del mismo, ¿no? La rafía de ambos bordes, lo cual nos va a dar mayor seguridad para considerar que no hay alguna complicación, ¿no? Sobre todo que se pueda reabrir y presentar algún grado de sangrado, ¿no? Esta es la opción, digamos, más segura, pero que también toma un poco más de tiempo para el paciente, ¿no? Muchas consideraciones debemos que tener, siempre explorar, así como, como hemos definido por ecocardio, siempre exploramos el arco aórtico, que existan ramas espinales o costales provenientes de la aorta descendente que puedan entorpecer nuestra disección, ¿no? Considerar también como criterio pues el tema de la retracción pulmonar. Estamos considerando que vamos a trabajar con nuestro paciente intubado, pero ventilando con un solo pulmón. Entonces tenemos que tener también control adecuado sobre el pulmón y trabajar muy de la mano con anestesiología que van a estar monitorizando a nuestro paciente. Si hay una descompensación hemodinámica, ya sea en materia de presión o de saturación, también vamos a estar respondiendo de forma acorde, ¿no? Ya sea permitiendo que el paciente vuelva a ventilar o cambiando nuestro abordaje o nuestra forma de trabajo, ¿no? Detalles técnicos que tenemos en sala de operación, ¿no? Este es el éxito de nuestra cirugía, consiste en el cierre del ductus como tal, cerrar nuestro paciente y llevarlo a UCI, ¿no? Entonces estas son las formas como abordamos de forma tanto médica, con procedimientos endovasculares o con cierre quirúrgico, la patología de la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Y como conclusiones, luego, tenemos que el conducto arterioso persistente es una patología frecuente en menores de 1 año, más en prematuros y recién nacidos de bajo peso, que va a ser la población que siempre vamos a tener más sospecha y cuidado. Su diagnóstico y tratamiento debe ser temprano para evitar alteraciones hemodinámicas y complicaciones asociadas que pueden ser incluso severas, para incluso comprometer algunas veces la vida de nuestros pacientes, sobre todo los de menor peso y menor edad. Y las opciones de tratamiento incluyen, como ya mencionamos, manejo médico, procedimientos endovasculares y la cirugía abierta, que en ese orden se están planteando de forma rutinaria, tanto aquí como en el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que quería traerles esta tarde. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta.